Buenas tardes. Gracias por seguir nuestro programa de radio. La misión continúa. Y también a las distintas plataformas digitales que vamos haciendo el camino de la reflexión cristológica. En el último programa hablamos de que en este volver a Jesús es necesario cultivar una profunda experiencia mística con Él. Una experiencia vivencial que nos lleve a la intimidad con el Señor, y en esta intimidad de amor con Él y de relación con Él, que nos abra también al mundo, a los hermanos. Hoy, dando un paso más adelante, queremos empezar a abordar el tema de la mística, la ascética y la ética. Y es bueno reflexionar aquí sobre la distinción y la relación entre mística, ascética y ética. La mística brota de la revelación de Dios, de ese Dios que es amor y que envuelve todo nuestro ser. Es don dado gratis por la fe y genera convicciones profundas y valientes. La ascética es consecuencia de la mística y es la respuesta amorosa a Dios. Y el amor es adhesión existencial. Y por eso la ascética es un proceso de conversión permanente y es purificación. Por eso viene en segundo lugar. No hay experiencia mística sin ascética y camino de conversión. Por eso viene en segundo lugar. La ética es el nuevo estilo de vida que brota de la mística y de la ascética. El cristiano que se ha unido a Jesús místicamente se convierte, hace un camino ascético, y por eso esto desemboca en un nuevo estilo de vida que brota de la mística y de la ascética. Hay varios tipos de ética, según sean los aspectos de la vida que se consideran: la vida familiar y política, las relaciones económicas y sociales. Mística, ascesis y ética se integran, no pueden estar separadas. La mística viene siempre en primer lugar. La ética sin mística no se sostiene, y la ascesis sin mística se convierte en un peso insoportable de sacrificios inútiles y sin sentido. Si hacemos ascesis es para conversión, fruto del encuentro personal con Cristo, que nos da un nuevo modo de vivir completamente ético. Un mafioso no tuvo nunca la experiencia mística. Un mafioso tampoco hizo ascesis porque no se convirtió, y por eso vive sin moral, sin principios y de modo corrupto. La Biblia es ante todo el testimonio escrito de la experiencia mística de personas, familias, grupos y comunidades con la Trinidad Santa. No se puede, pues, reducir la Biblia a un manual de doctrina o a un conjunto de normas y leyes. Los grandes ascetas de la historia de la Iglesia fueron ante todo místicos auténticos. Mística no es cosa que aparece, es experiencia que se vive. La persona mística es una persona que percibe la presencia de Dios en la historia, en el día a día,
en las pequeñas cosas y también en las grandes decisiones que debe tomar en su camino de conversión. Cuentan que una vez alguien preguntó a Santa Teresa de Ávila, gran mujer mística y luchadora, a dónde sentía más la presencia de Dios. Y ella respondió así simplemente: en las ollas de la cocina. ¿Por qué? Porque la mística tiene que ver con la comida para todos, sentados alrededor de una mesa fraterna. ¿Por qué? Porque exige camino de conversión en el amor para ser servidores. La experiencia mística genera misión, y misión verdadera. Sin mística no hay una misión valiente y fiel. El apóstol Pablo confesaba: para mí el vivir es Jesucristo. Él el mismo que gritaba: ay de mí si no evangelizo. Misión, como decían los místicos del pasado, es para compartir la contemplación de Dios, de la Trinidad, en la vida del día a día. Ya decían las primeras comunidades: lo que oímos y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo que nuestras manos han palpado, nosotros ahora lo anunciamos a ustedes. Primera de Juan 1, del 1 al 3. No hay verdaderamente experiencia mística sin misión, y no hay verdadera misión sin transformación liberadora personal y en el amor transformación liberadora para los hermanos. Una atrae a la otra. Monseñor Helder Câmara, profeta de la paz y de la justicia en Brasil, fue ante todo un místico. Cuando no tenía compromisos pastorales, al comienzo de la noche se retiraba en la sacristía de la iglesia donde vivía, y su alimentación era como la de un pajarito, comía poco, según el testimonio de las personas más cercanas. Se sabe que dedicaba un buen tiempo de la noche a la meditación y contemplación del misterio divino, que le daban gran equilibrio interior y lo llenaban de ternura y de coraje. Él acostumbraba a decir: ¿qué importa que yo esté en una champa, si mora en mi champa la Santísima Trinidad? Los muros de la iglesia fueron marcados más de una vez con frases que le amenazaban o perforados con ráfagas de ametralladora. El teléfono sonaba a lo largo de la noche para amenazarlo. Todo esto a causa de la inquebrantable opción de vida en favor de los más pobres, de los excluidos y de los que no se podían defender. Una vez la policía le ofreció seguridad y protección. Respondió: no necesito a los señores, ya tengo quien cuida de mi seguridad. Los agentes asustados pidieron los nombres. Él respondió: anoten ahí, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué sorpresa! La experiencia mística entonces es una exigencia. Ya Charles Peguy en 1914 decía que el futuro de la política es la mística. Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, decía que el cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. Es un grito común: o el mundo elegirá el camino de la experiencia mística o será condenado al salvajismo. La experiencia mística es necesidad existencial. Tiene que ver con fuertes convicciones. Las religiones y las iglesias que no viven y no alimentan una profunda experiencia vital pierden su finalidad y su razón de existir.
Se trata de llevar a las personas a Cristo para que tengan experiencia viva con Él. Pero no puede ser misticismo en el aire, aéreo y difuso y vago, fruto de nuestras fantasías y emociones. Eso es ser misticón, pero no místico. No es producto de información y estudios. Ella crece, la mística, donde hay una búsqueda apasionada y docilidad interior, humildad sincera, silencio, escucha, donde hay acercamiento histórico al Jesús de Nazaret de Galilea y se llega a compromisos valientes y proféticos en las encrucijadas de la vida. El peligro de tantos cursos y asambleas es llenar la mente de doctrinas, de verdades, de leyes, de informaciones que no llegan al corazón de las personas. No responden a las grandes preguntas existenciales que la vida nos pone. No conducen a una experiencia mística verdadera. Los mismos estudios teológicos y bíblicos, nosotros los sacerdotes estudiamos un poco de eso, pueden reducir a Dios a una materia escolar, lo que es absurdo. Teología que no lleve a la mística no sirve para prepararnos a ser pastores. Cuentan que San Jerónimo, gran biblista del siglo V después de Cristo, tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, y a esa traducción vulgar, popular, se le llamó la Vulgata. Vulgar porque era la lengua común hablada por la mayoría. Vivía en una cueva, cerca de la gruta donde Jesús nació en Belén de Judá. No fue ocasional o fruto de la casualidad. Podemos imaginar a Jerónimo de vez en cuando parando de traducir e ir a la cueva donde Jesús nació para meditar, contemplar, adorar, encararse con el misterio de la encarnación de Dios. Él también debe haber rezado tantas veces con las palabras de Jesús. Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque eso fue de tu agrado. La experiencia mística prioriza a Jesús como el único absoluto en la vida y relativiza todo lo demás. El apóstol Pablo llegó a relativizar hasta la propia vida. Me quedo en la indecisión. Mi deseo es partir de esta vida y estar con Cristo, y eso es mucho mejor. Sin embargo, a causa de ustedes, es más necesario que yo continúe viviendo. Todo lo considero basura, había dicho también, con tal de ganar a Cristo. Escribió eso cuando estaba atrapado en una cárcel donde corría peligro de muerte. Relativizar no significa despreciar, sino ver todo en función de algo más importante. La experiencia mística está hecha de realismo, de encarnación y de resurrección, de búsqueda en lo cotidiano de la vida, de tensión hacia lo eterno. Pablo, apóstol, ve el tiempo, el correr de los años en función de lo eterno. Tenemos los pies puestos en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y con los pies puestos en la tierra tratamos de transformar todo para que sea una ofrenda agradable a Dios. Y por eso Pablo dijo, una cosa les digo a ustedes, hermanos,
El tiempo se ha vuelto breve. De ahora en adelante, aquellos que tienen esposa se comporten como si no la tuvieran. A primera vista la invitación es extraña, pero lo que importa es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que todo es pasajero. No es bueno amarrarse a cosas que pasan, hasta el punto de olvidar lo eterno. Las personas materialistas olvidan la eternidad y cuando se mueren no se llevan nada, aunque los entierren en caja de oro. Encarar la vida como algo pasajero no significa huir de ella, es vivirla intensamente, es disfrutar las alegrías del día a día, es enfrentar los desafíos, pero todo dirigido hacia lo eterno. El místico es una persona capaz de valerosas renuncias en vista de una alegría plena y sin fin, que no se acaba. La experiencia mística ha generado a lo largo de los siglos multitudes de mártires que han dado sus vidas por dar más vida al mundo en todos los continentes, sobre todo en países dominados por regímenes dictatoriales o dictaduras militares, como sucedió en varios países de América Latina, como sucedió aquí en Guatemala. Aparente democracia, pero dictaduras terribles y crueles. Por eso, Monseñor Gerardi, para que nunca más pasara todas esas masacres en Guatemala, sabiendo que peligraba su vida, terminó martirizado. De hecho, el místico es siempre un subversivo, una piedra en el zapato donde hay dominación y opresión, como lo muestran los testimonios de 4 místicos guatemaltecos que presentamos en este momento. Ellos, en el quehacer cotidiano de sus vidas y de su misión entre nosotros, son ahora un ejemplo vivo de mística, ascética y ética, que dejó una huella indeleble en los pueblos guatemaltecos donde sirvieron y derramaron su sangre por el reino. Recogemos la valiosa reflexión que nos ofrecen los obispos guatemaltecos sobre el testimonio de algunos mártires de Guatemala. El 23 de septiembre del año 2017 fue beatificado en la Arquidiócesis de Oklahoma, Estados Unidos, el primero de nuestros mártires más queridos, el padre Francis Stanley Rother, 1935-1981. Dicen allá en Oklahoma, testigo fiel del Evangelio, sirviendo a las comunidades de la parroquia de Santiago Atitlán, diócesis de Sololá, hasta el día 28 de julio de 1981. Personas movidas por el odio a la fe, sin el menor sentido de humanidad, le quitaron la vida al buen párroco, el padre Francisco, que durante años repartió amor, trabajando con sus manos y sembrando el Evangelio en medio del pueblo de Dios, a que sirvió con total generosidad. Este presbítero diocesano, norteamericano y misionero por vocación, entendió que la prudencia es importante en la misión de un presbítero, pero que la vocación mayor es el amor. 1 Corintios 13. Convencido que ante el peligro del pastor de una comunidad cristiana, no debe huir. Lleno de la fortaleza de los profetas y amparado en el amor de Cristo que conducía sus pasos, no escatimó esfuerzos para acompañar y defender a quienes eran sus feligreses. En este itinerario del buen pastor, perdió su vida el padre Stanley, el padre Aplas,
como le decían, mereciendo la corona del martirio, al igual que su maestro Jesús. Cuando esto sucedió, ya habían sido asesinados varios sacerdotes en Guatemala y muchos catequistas y laicos colaboradores de la iglesia. Este hecho contra el padre Steinlein se da cuando la persecución contra la iglesia está llegando a límites inimaginables en crueldad y odio. El 27 de octubre de 2018 fueron beatificados dos nuevos mártires que entregaron su vida en circunstancias similares de violencia y persecución contra la iglesia de Jesucristo, en una parcela de iglesia muy humilde, pero muy generosa entre las diócesis de Guatemala, el Vicariato Apostólico de Izabal. Son ellos el fraile franciscano Tulio Maruso, 1929-1981, y el laico siempre dispuesto a colaborar con las tareas de la iglesia, Luis Obdulio Arroyo Navarro, 1950-1981. Cursillista de cristiandad, servidor y acompañante fiel de los sacerdotes que llegaron a las parroquias de Los Amates y Quiriguá. El padre Tulio había sido amenazado repetidas veces por defender los derechos de los más pobres, campesinos humildes sin tierra, fieles miembros de las muchas comunidades cristianas del pueblo de Dios que atendió en las parroquias de Izabal, sobre todo en Morales y Quiriguá. Hombre de corazón apacible, de palabra dulce y comedida, podemos calificarlo de servidor fiel y prudente del Evangelio. Pero el espíritu que le apremiaba dentro y que lo dotaba de entrega y valentía ante el sacrificio y los muchos peligros y persecución contra el rebaño que se le había encomendado. Él era un religioso pobre y austero, como su fundador, San Francisco de Asís, que prefería no comer por atender a sus hermanos, que recorría largas distancias, a veces a pie, bajo el duro calor de las selvas tropicales o de las lluvias torrenciales que tenía que soportar, con tal que a sus buenos feligreses no le faltara el auxilio de su párroco y la celebración de la Eucaristía fortaleciera su fe. Solo Dios conoce los secretos del alma de este misionero, que se atrevió con energía a darlo todo por la causa de Jesús y su reino de vida. Las comunidades por él formadas siguen manteniendo la fe y la esperanza, que traducen en gestos de caridad y de fidelidad a la iglesia. La defensa de los humildes, como a tantos otros servidores del Evangelio, ya fueran laicos o ministros ordenados, le costó muy caro. Nunca huyó ante el peligro. Posiblemente le aterraba la muerte violenta, pero el amor que le quemaba dentro le impulsaba a hacer el bien, predicar la verdad, defender la causa de los pobres que luchaban por defender su tierra de oprimidos y perseguidos y torturados, encarcelados o desaparecidos. Este testimonio y predicación del Evangelio constituyó su delito más directo y grave ante quienes detentaban el poder, y como bien nos recordaba Monseñor Juan Gerardi, decidían en lo secreto de la conciencia quién debía morir y a quién se le debía perdonar la vida. En estos juicios fueron desaparecidos muchos delegados de la palabra de Dios, hechos muchos de ellos
que han quedado en el misterio del horror y la muerte. Estos hechos quedaron en la impunidad e iban dirigidos contra la iglesia por su trabajo. El padre Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo Navarro murieron juntos haciendo el bien, después de un día de trabajo extenuante, pues la siembra de la palabra de Dios era su mejor carta de recomendación. El envío misionero lleva consigo la persecución y las dificultades que Cristo mismo anunció cuando dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Luis Obdulio Arroyo Navarro es el primer laico guatemalteco que la iglesia reconoce como beato por haber sido fiel hasta el final. También recordamos al padre Walter Bordeckers, originario de Bélgica. El 30 de agosto de 1966 salió hacia Guatemala de su país y trabajó en misión. Trabajó en Nueva Santa Rosa, diócesis de Santa Rosa de Lima, en Escuintla, en Santa Lucía, Cotumalguapa, diócesis de Escuintla. El 11 de mayo de 1980, el padre Bordeckers comentó: yo tengo un miedo tremendo porque ya recibí amenazas. Me quieren matar y me van a matar, pero si me quieren agarrar o si me quieren arrastrar, yo voy a correr. No me voy a dejar secuestrar. Prefiero recibir un balazo y no ser secuestrado. El lunes 12 de mayo de 1980, 4 individuos fuertemente armados se habían colocado desde las 7 de la mañana frente a la parroquia y la sede de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucía, Cotumalguapa, departamento de Escuintla. A las 9:30 de la mañana salió a la oficina de correos a unos pasos de la casa parroquial. 4 individuos trataron de secuestrarlo y al fallar en el intento le dispararon. Walter recibió 7 impactos de bala calibre 45 y de inmediato los atacantes se subieron a un Jeep Toyota Land Cruiser de color beige con placas tapadas y huyeron. Walter quedó mortalmente herido. A los pocos minutos muere entrando en su resurrección, en su liberación en la casa del Padre. El padre Edgar del Cid, párroco de Nueva Concepción Escuintla, afirma que el padre Walter entendió su misión pastoral como un acto de amor perfecto por su gente, especialmente por los pobres a quienes se unió como padre y amigo, apoyándolos en sus luchas, buscando ante todo la dignidad de los trabajadores de las grandes fincas azucareras. Esto le atrajo críticas y ataques directos. Lo acusaron de comunista, de guerrillero. Pretendían desvirtuar su acción pastoral, la cual no era alentada por ninguna ideología, solamente estaba inspirado en la buena noticia del reino anunciado por Jesús. Los asesinos aliados probablemente del sector económico, militar y gubernamental de la década de los 80 quisieron callar la verdad que proclamaba y solamente lograron amplificarle y darle más volumen con la sangre de su martirio. Su tumba sencilla está en el cementerio de Santa Lucía, con su gente que siempre quiso estar. Hay tantas otras personas que viven la experiencia mística de Dios en lo cotidiano de la vida. Puede incluso ser nuestro vecino y nosotros a veces ni lo percibimos. Pasen buena tarde, continuaremos en el próximo programa. Dios les bendiga.